Entonces, en cuanto a la elongación, debemos tener en cuenta varias cositas. La RNA polimerasa entonces continúa por acá, entonces continúa el avance de la burbuja. Entonces la burbuja avanza y la RNA polimerasa también avanza, alargando la cadena que ya, digamos que en el proceso anterior se había abierto como ese buclecito de ahí. Y ya también que hay un complejo. ¿Qué forma el complejo? La hebra de ADN que está abierta, la enzima RNA polimerasa y el RNA naciente. Eso es lo que forma el complejo. Eso por primera parte. Entonces, en cuanto a la elongación, también debemos tener en cuenta que primero se debe dar una ruptura de puentes de hidrógeno. Esa ruptura de los puentes de hidrógeno, como en replicación, causa un superenrollamiento. Lo mismo, ¿quién quita el superenrollamiento? Topoisomerasas. Segundo, la polimerasa alarga RNA añadiendo nucleótidos en 3'. Entonces, si se dan cuenta, acá hay un 3', acá está saliendo el RNA naciente y acá en este 3' que es donde va añadiendo los nucleótidos. Y como acá lo añade con 5', entonces igual va a quedar 3' por acá, añade con 5', 3' por acá y siempre va a ser lo mismo. Esto también mediante gasto de ATP. Por detrás de la polimerasa del RNA nuevo que se está generando de la hebra molde, entonces debe volverse a formar estas dobles hélices, es decir, reenrollarse y volverse helicoidal. Nuevamente, topoisomerasas son las que realizan esta función, porque esto no se puede quedar abierto siempre, sino que tiene que volverse a unir y enroscarse, y bueno, eso lo hacen nuevamente topoisomerasas. Acá en este caso lo que estamos viendo es que ya va saliendo, va corriendo hacia allá y va saliendo. Y se van uniendo con fosfatos. Y ya. Eso es la elongación. Y la terminación, entonces debemos tener en cuenta que hay que el proceso de terminación, es decir, que esta hebra de RNA naciente o transcrito primario que también llaman, se salga y se separe, digamos, ese complejo que mencioné ahorita, se separe el ADN hebra, la RNA polimerasa y el RNA naciente. Para que se separe ese complejo se necesita diferentes cosas, ese digamos que sería el proceso de terminación. En procariotas hay dos tipos de terminación, entonces la terminación independiente de Rho. ¿Qué quiere decir esta independiente de Rho? Imagínense que hay una zona, bueno, pues acá no se muestra bien, pero hay una zona que forma palíndromos. Entonces, esto que está acá no es el palíndromo, entonces este es un palíndromo discontinuo, que podemos acá ver que se forma un bucle porque es discontinuo, pero en general lo que se forma es un palíndromo con estas dos partes de acá, y esto es discontinuo, entonces ellos se complementan y forman un palíndromo. Cuando se forma el palíndromo, ¿qué es lo que vemos acá? Ya paila, ya no se puede seguir haciendo nada. Entonces ahí se da el proceso de terminación. Y eso es independiente de Rho. Y la dependiente de Rho es porque Rho es una proteína. Listo, entonces Rho es, como ya lo mencioné, es una proteína. Entonces, lo que hace, perdón, que me moví, es que timbraron y me tocó pausarlo y ir allá a mirar. Entonces lo que hace es que esa proteína tiene una secuencia de más o menos 50 a 90 NT de longitud y es rica en citosina. Además, es pobre en guanina. Cuando esta secuencia está fuera de la burbuja, interacciona con una proteína llamada Rho. Entonces, tengo la secuencia. Cuando llega una parte de la secuencia que es rica en citosina y pobre en guanina, cuando hay una secuencia que es rica en citosina y pobre en guanina, entonces está en la capacidad de interactuar con esa proteína que se llama Rho. Y esa proteína tiene una actividad DNA, RNA, helicasa y ATP-ASA. Es decir, que corta, dependiente de ARN, y lo que hace es desnaturalizar el híbrido, es decir, corta por acá, lo desnaturaliza.
Eso por procariotas. Y mi gato está llorando, qué mamera. ¡Deje de llorar! En cuanto a eucariotas, entonces se combinan dos factores: detección o pausa y desestabilización del híbrido. Entonces, detección o pausa, se detiene el RNA polimerasa, y la desestabilización del híbrido es la ruptura del RNA-DNA. Entonces, primero se tiene que detener la enzima. Esta enzima se detiene. Y segundo, se tiene que romper el híbrido. Se tienen que combinar esos dos factores. Hay tres modelos. Entonces encontramos acá, digamos, tres maneras diferentes mediante las cuales se puede separar en los tres tipos de RNA. Acá tenemos la RNA polimerasa 1. ¿Cómo se separa ese transcrito primario de la RNA polimerasa 1? Porque una proteína pausa ese proceso uniéndose al ADN. Lo pausa, como dice acá, una proteína terminadora, que ni idea, porque no lo decía el libro. La segunda, otra proteína también lo pausa, y esa proteína es similar a la proteína Rho. Pausa ese proceso. El libro es como, puede pasar, pero pues ustedes deben tener en cuenta también que en eucariotas no está muy estudiado eso como en procariotas, entonces están como adivinando. En fin, igual toca leerlo. Y la RNA polimerasa 3 se detiene en secuencias específicas de la hebra molde. En la hebra no molde, una región rica de timinas ayuda a terminar. Entonces, va a llegar un momento en que hay una secuencia específica, digamos acá son adeninas. En esa secuencia específica, mediante también la ayuda de estas timinas de acá, ¡fum! Entonces se sale la hebra, pero es como lo que tienen ahí de hipótesis. Y ya, eso sería todo en cuanto a ese capítulo. Gracias, perdón porque me debieron tener paciencia, pero como les dije, el computador paila y yo pues necesitaba enviarles eso, y hace muchísimo terminé de leer, pero no había podido solucionar eso, entonces me tocó rudimentariamente.